profesan seguir la verdad, enseñar la verdad, llevar la verdad. ¿Están conmigo? Familia, sobre esta tierra hay más de 30,000 iglesias cristianas. 30,000, todos profesando llevar la verdad, todos profesando enseñar la verdad, todos profesando vivir la verdad. Usted no va a entrar a ninguna iglesia cristiana sobre el mundo y cuando usted entra le va a decir, miren, aquí no enseñamos lo que la Biblia dice, aquí enseñamos falsedad. No lo va a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo entre tanta confusión? Porque si hay una sola Biblia, hay un solo Señor, un solo Espíritu, ¿cómo es que hay tanta y tanta confusión? Existen tantas y tantas y tantas iglesias. Pues familia, nos dice claramente que a dónde tenemos que ir. Aquí, esta es la verdad. Este es el sostén. ¿Están conmigo? Y no hay 15 interpretaciones, no hay 30,000 interpretaciones a la palabra de Dios. Hay una sola palabra, un solo verdad. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, cuando usted va a ir a buscar a dónde, qué iglesia es la que mejor le conviene, ¿cuál es el consejo que yo le doy? Yo le doy el consejo que ir a buscar una iglesia es como ir de compras al supermercado. Primer consejo, no vaya con hambre al supermercado. ¿Está bien? Porque se va a llevar todo lo que ve. No vaya con hambre, vaya bien comidito para que no compre de más. Cuando usted va a un supermercado a comprar, le hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted está pendiente? ¿Qué es lo que usted está mirando cuando va a comprar un producto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted mira cuando va a comprar un producto? La calidad, ¿verdad? A veces por el nombre, el título, usted mira y dice, mira, esta compañía hace buenos productos. Usted también mira el precio, ¿verdad que el precio es importante? Sí, porque si usted no tiene los chelitos, que es el dinero, usted no lo puede comprar, ¿verdad? También es importante la fecha de expiración, ¿cierto o no? ¿Verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Después que expiran ya no sirven para nada. También es importante, familia, muchas otras cosas, pero lo más importante cuando usted va a comprar un producto, ¿qué es? Lo más importante es lo que está dentro de ese producto, de esa lata, de esa caja o de esa bolsa. ¿Por qué le pregunto? Porque hay gente que se deja llevar por los colores, por los diseños, por los muñequitos y por el título, todas esas cosas. Lo más importante verdaderamente es lo que está dentro. Y de hecho, cuando usted está mirando, hay en cada producto que esté en una lata, en una bolsa, en una caja, hay una ¿qué? Ahora vienen ¿qué? En los productos. ¿Una qué viene? Una etiqueta, pero ¿qué viene ahora en las cajas, en los productos? Una lista de ¿qué? Una lista de ingredientes, ¿verdad? Los hechos nutricionales, como se le llama. En esa lista, familia, es que se encuentra qué es lo que está dentro. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo más importante? Sí, el precio, sí, todo lo que habíamos hablado, pero lo más importante es qué es lo que está dentro, qué es lo que usted se está metiendo al cuerpo. Le voy a dar el mejor consejo de alimentación que yo le puedo dar. Y el consejo es este. Cuando usted va a comprar un producto en una caja, en una bolsa, en una lata, lee la lista de ingredientes, por favor. Lee la lista de ingredientes. Si es en esa lista de ingredientes, usted no sabe lo que es un producto o usted no lo puede pronunciar, mejor deja ese producto ahí en esa góndola. ¿Están conmigo? Si usted no sabe lo que es o si usted no lo puede pronunciar, déjalo ahí. ¿Saben por qué? Porque las compañías de comida, ¿saben lo que hacen, familia? Ellos tienen sus científicos y dentro de los empaques, dentro de las comidas, ¿qué ellos hacen? Ellos meten químicos, ellos meten sustancias, ellos meten preservativos, todas estas cosas, familia, con el fin de que ese producto se quede en esa góndola por 100 años, para que no se dañe, ¿verdad? Uno y dos, es porque dentro de ese producto, ellos quieren hacerlo usted adicto. ¿Está conmigo? Por eso usted se desespera. ¿No se ha dado cuenta cuando usted se desespera por un chocolate? ¿O se desespera por algún producto? ¿Verdad? Que no puede no me puedo aguantar. Usted no se pone así por un guineo, ni por un mango, ni por una uva. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque, familia, dentro de estos productos, las compañías lo que quieren es mantenerte enganchado para que sigas comprando el mismo producto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el mejor consejo, si usted no sabe lo que está en la lista de ingredientes o no lo puede pronunciar, mejor déjalo ahí. Por eso cuando usted va a la sección donde están los vegetales y todo, ahí no hay ninguna lista, porque usted sabe de dónde viene ese producto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, igual cuando vas a buscar una iglesia, mucha gente está pendiente que si el edificio, que si
cuán grande es la iglesia, que si cuánta gente hay en la iglesia, que cuál es el estatus económico o social de la gente en la iglesia, que si la iglesia es cómoda, que si tiene aire, que si el pastor predica bonito, que si mi familia van ahí, que si cómo cantan y cómo alaban, que un montón de excusas la gente pone cuando va a buscar una iglesia. Y no estoy diciendo que esas cosas no son importantes familia, ¿están conmigo? Pero no es lo más importante es qué es lo que enseña, qué es lo que predica y qué es lo que vive esa iglesia. ¿Están conmigo? Porque la Biblia dice que es por medio de la verdad que se santifica. Así que no se deje llevar porque todo lo que le acabo de mencionar es maquillaje. Verdaderamente, al final del día es si esa iglesia está predicando, viviendo y enseñando la verdad. ¿Cuántos están conmigo? Escúchame bien, familia, tú no pruebas la verdad por medio del pastor o por medio del ministro. Tú pruebas al ministro y al pastor y a la iglesia por medio de la verdad. ¿Están conmigo? Ese es el enfoque, esta es la base, es lo que Dios está mostrándonos, porque esto es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies para dirigirnos por donde el Señor quiere que estemos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero vemos esta batalla en el tiempo final. Vemos estas dos mujeres, estas dos iglesias batallando en el tiempo final, ambas queriendo ser la esposa del Cordero. Ambas queriendo y hablando y profesando ser la mujer fiel de Cristo, pero solamente una de ellas puede ser familia. Y por eso dice en Apocalipsis 19, 7 al 9, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha ¿qué? Su esposa se ha preparado. ¿Cuántos dicen amén? Solamente familia, una de ellas puede ser la esposa. En Apocalipsis 12 tenemos a la mujer fiel, cubierta por la gloria de Dios, cubierta con la corona de 12 estrellas. La mujer que está parada sobre la luna. La luna, ¿qué hace? La luna refleja ¿qué cosa? ¿La luz de qué? Del sol, el sol representando a Dios. La mujer cubierta por la gloria de Dios. La luna representando ¿qué cosa? La palabra de Dios que refleja la gloria de Cristo, amén. Y la mujer parada, sostenida sobre la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Pero vemos en Apocalipsis otra mujer que se le llama la ramera. Y esta ramera dice que fornica con los reyes de la tierra. Y se le llama ramera porque en vez de serle fiel a su esposo, ¿verdad? En vez de estar parada sobre la palabra de Dios, está parada sobre ¿qué? Está sentada sobre la bestia. Y está sentada sobre la bestia. Dice que fornica con los reyes de la tierra, porque esta mujer en vez de serle fiel a su esposo Cristo, prefiere ¿qué? Prefiere andar en los asuntos del mundo. Prefiere andar enseñando las cosas del mundo, familia. Ambas profesando la verdad, pero solamente una de ellas puede hacer. Y son las únicas dos mujeres que aparecen en Apocalipsis. Ahora, le hago una pregunta. Durante estas 3 semanas, ¿pudimos claramente identificar a la mujer de Apocalipsis capítulo 17, sí o no? Abundantes características, casi 70 características hemos visto. No vimos las 70, solamente vimos como 15 o 16. Pero yo le envié la lista de todas las características que identifican clara y contundentemente a la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Significa entonces, la señal ahí, significa entonces que la mujer de Apocalipsis capítulo 12, ¿será que también la vamos a poder identificar claramente? ¿Qué ustedes creen? Pues claro, porque Dios no es Dios de confusión. ¿Están conmigo? Si Dios nos enseña y nos muestra claramente quién es la mujer de Apocalipsis 17, va a ser lo mismo y nos va a mostrar clara y contundentemente quién es la mujer de Apocalipsis capítulo 12. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Dos iglesias. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 hemos estudiado y vimos que ahí están las etapas de la mujer o de la iglesia. Vamos a orar para ver si se resuelve este asunto aquí, porque es importante la información que tengo aquí. Oremos. Padre Santo, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Te pedimos que tu Santo Espíritu por favor pueda resolver este asunto, que pueda dirigirlo. Pero si es tu voluntad, Padre. Si no lo ves, nosotros queremos hacer lo que tú sabes, porque tú sabes que es lo mejor. Ayúdanos, Padre, y dirígenos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 12 ya hemos estudiado que aparecen las varias etapas de la mujer o del pueblo de Dios. Aparecen las etapas, Apocalipsis explicada. Y vimos que esas etapas comienzan con el pueblo original en el versículo 1 y 2. El pueblo de Dios, y dice que la mujer está embarazada, está por nacer la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿La simiente es quién? Cristo. Y luego vimos en el versículo del 3 al 5 que la simiente nace, Cristo nace, ¿verdad?
Y vimos ese año. ¿En qué año fue que nació Jesucristo? Aproximadamente en el año 3 antes de Cristo, interesantemente, ¿verdad? Por unos cálculos de error que hubo. Y dice que Cristo nació. Y dice en el versículo 5 que ella dio a luz, la mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vimos entonces que en el versículo 5, familia, nos habla del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo en un solo versículo. Y la pregunta es, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 5, nos habla de toda la vida de Cristo desde que nace hasta que asciende al cielo? Y la contestación es muy sencilla. Es porque el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 no es en el Hijo, sino es en ¿quién? En la mujer. ¿Están conmigo? En el pueblo de Dios. Y vimos que Cristo ascendió y nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo en el año 31. Y luego, familia, brincamos al versículo 12, donde dice, porque en el versículo del 7 al 11 nos habla de la ascensión de Cristo y de lo que ocurrió cuando echó al diablo del cielo por segunda vez. Luego en el versículo 12 nos dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ella, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Esto está ocurriendo ¿en qué año históricamente? En el año 31. Cristo asciende y el diablo ahora ya no puede, porque ya no es el gobernante o el príncipe de esta tierra cuando le quitó la gobernación a Adán. Cristo entonces, al resucitar, al vivir una vida perfecta, resucitar, vencer la muerte, vencer el pecado, asciende y el diablo es echado por segunda vez. Amén. Pero ¿a dónde fue enviado? A la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y vemos entonces, la historia enseña que ¿qué hace el diablo? El diablo entonces utiliza al imperio romano para atacar, acabar con el pueblo de Dios. Así como trató de acabar con Cristo, también el imperio romano, familia, durante este tiempo de persecución, los cristianos fueron atacados y perseguidos. Pero noten lo que dice el versículo 4. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por ¿cuánto tiempo? Tiempo, sí. La mitad de un tiempo. Ya estudiamos ese periodo profético. Tiempo y la mitad de un tiempo son ¿cuánto tiempo, familia? 1260 años. ¿Que comenzaron en qué año? En el año 538 y terminaron en qué año? En el año 1798. ¿Cuántos están conmigo? Así que le podemos poner un periodo profético al versículo número 14, un tiempo específico que son del 538 al 1798. Dios tuvo que proteger a su iglesia, que estaba siendo perseguida primero por el imperio romano, por Roma imperial, pero luego que se cae Roma imperial, se levanta la Roma papal que ataca, que persigue al pueblo de Dios, lo que conocemos como la Inquisición y la guerra que le hizo. Pero dice la profecía que ¿qué hizo Dios? Protegió y cuidó a su iglesia, a su pueblo, que estaba siendo perseguida primero por la imperial y luego por la Roma papal. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo eso lo repasamos y lo estudiamos contundentemente. Seguimos, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué hizo? La serpiente, ¿qué hizo? Arrojó de su boca ¿qué? Agua como un río, para que fuese arrastrada. Pregunta, ¿qué representan las aguas, los ríos en la profecía? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué no fue lo que pasó durante el tiempo de los 1260 años? El poder apóstata utilizando a los poderes de Europa para acabar, tirando los ejércitos para acabar y matar al pueblo de Dios, ¿sí o no? Sí, pero dice el versículo 16, ¿qué ocurrió? Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuántos dicen amén? La tierra ayudó a la mujer. Noten que Dios la sostuvo en el versículo 14 por 1260 años. La profecía dice en el versículo 14, Dios sostuvo, Dios cuidó y protegió a su iglesia desde el 538 hasta el 1798. Él la protegió en Europa, pero dice la profecía que la mujer huyó de Europa. ¿Y qué? ¿A dónde fue? A la tierra. La tierra ayudó a la mujer. ¿Por qué Dios no la tiene que proteger más? Porque la mujer se fue a un lugar, a una tierra, que la tierra entonces la iba a proteger. Y dice, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cuántos están conmigo?
Y sabemos que el cumplimiento profético de eso fue cuando salieron los peregrinos. ¿De dónde? Salieron de Europa. ¿Y a dónde se fue la iglesia? ¿A dónde se movió la iglesia huyendo de la persecución que estaba ocurriendo en Europa? ¿Se movió a qué? ¿Dónde es la tierra? Los Estados Unidos de América, ¿verdad? Claro, antes de llamarse América. La historia enseña que toda esa gente salió de Europa buscando ¿qué? Buscando libertad de culto, buscando adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, y fueron a este lugar llamado la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no tiene que proteger a la mujer después del 1798? Porque la mujer, la iglesia, fue a este lugar, a este país. ¿Qué hizo este país? ¿Cuál fue la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué hicieron? Separar la iglesia y el Estado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Se separó la iglesia y el Estado, familia. Y ahí entonces la mujer, ¿qué pudo hacer? La mujer que se desarrolló libremente. ¿Cuántos dicen amén? Así que el versículo 16 le podemos poner la fecha claramente. Después del 1798, la iglesia se empieza a desarrollar en este país profético. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero noten lo que dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella. Algunas versiones dicen el resto de la descendencia de ella. ¿Ella quién es? Ella es la mujer, ¿verdad? La iglesia. ¿Quién es la simiente? Cristo es la simiente. Y dice aquí que la mujer de la simiente tiene un ¿qué? Un remanente. ¿Están conmigo? ¿Qué es la palabra remanente? Lo que significa es que lo que queda, la última parte. En otras palabras, lo que nos está diciendo Apocalipsis 17 es que en el versículo 17 ahí aparece la última, el remanente de la mujer de la simiente. Aparece, familia, en el tiempo final. ¿Y qué le va a ocurrir? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella. ¿Que hacen qué? Que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen él. Entonces, familia, cuando miramos la profecía y entendiendo el panorama profético que nos está enseñando, vemos que la mujer, ¿cuál fue la etapa de la mujer que huyó a los Estados Unidos, a la tierra? ¿La iglesia qué? La iglesia protestante. La iglesia protestante huye. ¿Y qué hace? Va a este lugar, a este país. Pero dice, noten algo, familia. La profecía enseña que esta nación, en el versículo 16, que recibió a la mujer, que la aceptó, que separó la iglesia y el Estado, que le dio libertad de culto. El versículo 17 dice que esta nación en el futuro, ¿qué va a hacer? Le va a hacer la guerra a la mujer, va a atacar a la iglesia. En otras palabras, esta nación se va a ir en contra de sus principios, en contra de sus fundamentos proféticos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, sin nosotros darnos cuenta, en estos versículos nos dio 4 características que claramente identifican a la mujer. ¿Cuántas características? Yo los tendría en la pantalla, pero lamentablemente, si usted lo quiere apuntar, como quiera va a estar en mis notas. La primera característica de la mujer o de la iglesia remanente de Apocalipsis capítulo 12, de la última etapa de la mujer, es que se levanta o continúa después de ¿qué año? Del año 1798. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque dice que de la persecución que tuvo durante los 1270 años, en el versículo 14 y 15, huyó a la tierra, huyó a esta nación, a este país. Significa que se levanta después el remanente. ¿En dónde? Después del año 1798. Segunda característica, que no solamente se levanta después del 1798, sino que se levanta ¿en dónde? En los Estados Unidos de América, entre las iglesias protestantes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Se levanta y surge de ahí, de ese lugar, de esta nación. Pero número 3, ¿qué dice? Que guarda ¿qué cosa? Los 9 mandamientos de Dios. Dice que guarda ¿qué cosa? Todos los mandamientos de Dios. Amén. Esta iglesia remanente, ¿qué hace? Levanta todos los mandamientos de Dios. Pero noten que dice también, número 4, guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ahora, las características, ¿cuáles son? Las 4 que podemos sacar solamente de Apocalipsis 12.
se levanta después del 1798, se levanta en los Estados Unidos de América entre las iglesias protestantes, guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Aquí la gente puede venir con muchas creencias o interpretaciones de lo que es el testimonio de Jesús. Yo prefiero dejar que la Biblia me explique y me diga qué es el testimonio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice así. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Están ahí? Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Aquí nos explica que cuando Juan vio, se cree que es el ángel Gabriel. Juan, ¿qué fue a hacer? Juan fue a adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? Le dijo: no, a mí no me adora, solamente se adora a quién. Solamente se adora a Dios. ¿Y qué le dijo? Porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Así que cuando regresemos a Apocalipsis capítulo 12, 17, vayan conmigo. Dice allá que la mujer, el remanente de la simiente de la mujer, en el versículo 17, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, o, ¿cómo se le entiende? El espíritu de profecía. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el espíritu de profecía? ¿Por qué se le llama el espíritu de profecía? Ahí está mi presentación, esperemos que pronto pueda subir. Para entender lo que es el espíritu de la profecía, vayan conmigo por favor a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a ir allá. Parece que ya están casi. Si lo suben ahí podemos verlo. Segunda de Pedro capítulo 1, quiero que lo vean conmigo. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Están ahí? Miren el versículo 20. Aquí explica lo que es el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. ¿Están ahí? Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es ¿de qué? De interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, familia, aquí explica claramente lo que es el espíritu de la profecía. ¿Están listos? Dice: porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída ¿por qué? La profecía no viene por medio de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Ahora entendemos por qué se llama el espíritu ¿de qué? El espíritu de profecía. ¿Por qué se llama así? Porque la profecía, ¿quién la da? ¿Quién es el que da la profecía? ¿Quién da la profecía? El Espíritu Santo. Le hago una pregunta: ¿a quién el Espíritu Santo le da la profecía? Aquí dice que ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿A quién le da la profecía? ¿A quiénes? A los santos hombres de Dios. Pregunta: ¿cómo se le llama a las personas que el Espíritu Santo le da la profecía? Profetas. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Me entendieron? Están distraídos, no se preocupen. ¿Están conmigo o no están conmigo? Parece que ya subimos. Vamos allá. Vamos a movernos aquí rápidamente. Ahí está todo lo que estaba hablando. Básicamente se lo resumí. Vamos a mirar aquí las 4 características de la iglesia remanente en Apocalipsis 12. La iglesia remanente del tiempo del fin se levanta o continúa después del 1798. Se levanta en los Estados Unidos de América entre las iglesias protestantes del tiempo. Número 3, guarda los mandamientos de Dios. Y número 4, tiene el testimonio de Jesús, que ya vimos que es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Ahora aquí cuadramos. La profecía viene por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién se lo da? A los santos hombres de Dios, o sea, a los seres humanos. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo le da la profecía a el ser humano. Ahora, por eso se le llama el espíritu de profecía. ¿Y cómo se le llama a las personas que el Espíritu le da la profecía? Se le llaman los profetas. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Que la iglesia remanente,
que guarda los mandamientos de Dios, que surge después del 1798 y que se levanta entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a tener el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, va a tener ¿qué? Profetas. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es lo que está diciendo. Van a haber profetas. Ahora, cuando usted escucha la palabra profeta, mucha gente dice, ay, profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo dice ser profeta. Hoy en día todo el mundo, usted prende la televisión y por todos lados la gente dice, soy profeta, soy profeta. Pero noten, familia, Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿Qué es lo que pasa con este versículo? Este versículo, Cristo no dice, cuidado en el tiempo final con los que dicen ser profetas. Él dice, cuidado con lo que se llaman ¿qué? Con lo que se dicen ser profetas, porque hay ¿qué? Falsos profetas. Si Cristo nos está diciendo que en el tiempo final van a haber falsos profetas, implica que van a haber profetas ¿qué? Verdaderos. ¿Están conmigo? Porque si el problema sería los profetas o el que se dice ser profeta, Cristo simplemente hubiera dicho, cuidado con todo el que se llama profeta. Pero no, Él dice cuidado con los, implicando que Dios tiene profetas verdaderos en el tiempo final. Amén. Ahora, noten, familia, la importancia. ¿Por qué? Porque si el profeta viene con un mensaje de Dios, con la profecía, por medio del Espíritu Santo, y nos va a dar un mensaje a nosotros, y nosotros rechazamos a alguien porque dice ser profeta, entonces ¿cuál es el problema? ¿Estamos rechazando a quién? Estamos rechazando el mensaje de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Ahora, noten cómo lo dice aquí en Hechos 2:17. Y será que en los postreros días, o sea, en el tiempo del fin, ¿qué será? Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosa? Profetizarán. Claramente la Biblia dice que ¿qué van a ver? No solamente los profetas son varones, sino también son ¿qué? Mujeres. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Porque dice vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Ahora la pregunta es, ¿por qué envía Dios profetas? ¿Por qué Dios envía profetas? Segunda de Crónicas 24:19. Les envió profetas ¿para qué? Para hacerlos volver al Señor. Si Dios envía un profeta para hacer al pueblo volver en el camino del Señor, es porque ¿qué le ha pasado al pueblo? Se ha desviado. ¿Están conmigo? Noten que la función del profeta entonces es ¿qué? Es darle un mensaje a la iglesia de que ¿qué? La iglesia se ha desviado, y Dios ¿qué le está diciendo? Regresen en las sendas correctas, regresen en el camino de Dios, regresen por donde Dios los está dirigiendo, porque el pueblo se ha apartado. Y el profeta, el trabajo es que la iglesia ¿qué? Que camine en el sendero verdadero. Le hago una pregunta, ¿son importantes los profetas entonces? Sí, porque si usted se desvía, si usted se aparta, si usted se está yendo por un camino que no es el camino del Señor, gloria a Dios por el profeta que viene a decirle, ese camino que usted está haciendo no es correcto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted como que no se emociona con los profetas. Gloria a Dios por los profetas. Porque si yo estoy andando en un camino errado, si yo voy por un camino que no es el camino del Señor, yo quiero que el profeta me hable. ¿Por qué? Porque yo no me quiero perder. Amén. Yo quiero irme por el sendero correcto. Yo quiero irme por el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero noten qué ocurre casi siempre con los profetas. Para hacerlo volver al Señor, los cuales le amonestaron. ¿Cuál es el llamado de un profeta? Amonestar al pueblo para regresar en el camino, mas ellos no ¿qué? Familia, cuando usted estudia la Biblia, la mayoría de los profetas que han sido enviados, ¿sabe lo que hace el pueblo con ellos? Los rechaza. Por eso dice Apocalipsis 12:17 que el dragón le está haciendo la guerra a la mujer, al remanente de la mujer. ¿Por qué cosa? Primero, porque guarda los mandamientos de Dios, y segundo, porque ¿qué? Porque tiene el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, porque tiene profetas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten que el ataque en Apocalipsis 12:17 es doble. Es de afuera y es interno. Ahora, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer ¿es Apocalipsis capítulo 14 un mensaje de amonestación, sí o no? ¿Es Apocalipsis capítulo 14 el mensaje del evangelio eterno un mensaje de amonestación, sí o no? Claro que sí, es un llamado a restaurar estos principios, a volver a salir de Babilonia, a seguir por el camino, por el sendero correcto del Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Ahora, la pregunta entonces que usted se tiene que hacer y yo me tengo que hacer es, ¿cómo sabemos entonces quién es un profeta? Porque noten que si una persona dice que es profeta y yo vengo y la rechazo automáticamente y es un profeta verdadero, ¿qué problemas trae eso para mi vida? Significa que ¿qué? Que voy por un sendero correcto, quizás voy incorrectamente y viene la persona y me dice que es profeta y yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque no me gusta el mensaje, porque notan que casi nunca el mensaje del profeta es aceptado. ¿Saben por qué? Porque somos tercos. Porque nos gusta andar como nos gusta hacer las cosas. Y no nos gusta cuando alguien viene y nos dice que lo que estamos haciendo está mal. Y por eso la gran mayoría de los profetas en toda la historia, incluyendo en el tiempo final, son rechazados y puestos a un lado. Porque no nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero familia, el profeta viene con un mensaje para que nos podamos enderezar y salvar. Familia, ¿están conmigo? Tenemos que aprender a poner el orgullo al lado y dejar que nos hable el Señor. Ahora, ¿cómo yo sé quién es profeta verdadero? ¿Cómo yo sé que cuando a alguien se le llama profeta, saber si es o no es profeta? Bien sencillo. Primero de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué cosa? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Noten que a los profetas verdaderos, pregunta, ¿quién le habla al profeta verdadero? ¿Quién le habla al profeta verdadero? Dios, específicamente el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién le habla a los falsos profetas? Los falsos espíritus. ¿Están conmigo? Los espíritus engañadores, los espíritus caídos. Noten, familia, que cuando una persona dice que es profeta, está hablando por uno de dos espíritus. O está hablando por el Espíritu de Dios que le está dando la profecía, o está hablando por ¿qué? Por un espíritu inmundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que la Biblia dice que hay que probar a los espíritus. Pregunta: ¿por medio de qué o con qué podemos probar? ¿Cómo probamos a un espíritu, a un profeta para saber si está siendo dirigido por el Espíritu de Dios o está siendo dirigido por un espíritu engañoso? Bien sencillo, hay muchos métodos de entender y saber quiénes son los profetas verdaderos. Isaías 8:20 nos da uno: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto es porque no ¿qué? Porque no les ha amanecido. La profecía dice que cuando una persona dice que es profeta, lo que dice tiene que ir de acuerdo a ¿qué? A la ley y al testimonio. La ley y el testimonio es una manera de decir ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Están conmigo? Tiene que ir conforme a lo que dice aquí. Si una persona dice ser profeta y no vive, no predica y no enseña de acuerdo a lo que está escrito, esa persona, dice la Biblia, que no está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu engañador. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? En esta noche vamos a poner un profeta a prueba. Este profeta es un profeta muy conocido en el mundo y quizás usted lo conoce y ha escuchado hablar de él. Y este profeta es este señor que está aquí. Este señor se llama Joseph Smith, José Smith. Él es el profeta de ¿qué iglesia? De los que se llaman o se conocen como los mormones. Escúcheme bien, los mormones son gente muy humilde. Los mormones son gente que aman al Señor y siguen al Señor de acuerdo a lo que ellos conocen y entienden. ¿Están conmigo? No estoy hablando de los mormones. No estoy hablando de la sinceridad de lo que los mormones creen y viven. Estoy hablando de el que dicen ser su supuesto profeta. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, cuando analizamos la vida del que ellos dicen que es el profeta, encontramos algo muy interesante. Joseph Smith, cuando usted estudia lo que él escribió y cómo él vivió, usted notaría algo muy interesante. Joseph Smith tuvo casi 30 esposas. Y de las 30 esposas que tuvo, 10 de ellas se las quitó a otro hombre. Ahora, le hago una pregunta. Solamente vamos a enfocarnos en una cosa. ¿Será eso lo que enseñaba Dios? ¿Será que cuando Dios hizo a Adán y a Evas? No. ¿Adán hizo a quién? ¿Qué digo? Dios hizo a quién? Adán y a Eva. Un hombre y una mujer. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tan importante es el primer matrimonio que Dios estableció un mandamiento, el séptimo mandamiento, que ¿qué hace? Que habla, resalta y protege la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Ahora, mucha gente me han argumentado y me han dicho, ay, pero cuando tú ves en la Biblia, ahí hay muchos hombres de Dios que tuvieron muchas mujeres, muchas esposas y concubinas. ¿Y sabe cuál es mi respuesta a ese argumento? ¿Y qué importa? El que los hombres de Dios se hayan desviado de lo que Dios había dicho y hayan tomado más de una esposa, no significa que eso fue lo que Dios quiso que hicieran. Esa no era la voluntad de Dios, sino que ellos se desviaron del camino del Señor y ellos salieron. Dios lo dejó, pero Dios no lo autorizó ni lo mandó. ¿Están conmigo? Usted no va a ver ningún lugar en la Biblia donde Dios le dice a alguien, tómate otra esposa. ¿Lo encuentra o no lo encuentra? Usted no lo va a encontrar. Entonces, Dios no le esconde sus pecados a su pueblo. Dios no esconde, Dios todo lo tira al aire. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pregunta, ¿los hombres que tomaron más de una esposa pagaron las consecuencias, sí o no? Graves consecuencias. Así que el hecho de que la Biblia diga que hay hombres de Dios, del Señor, que se desviaron, porque nadie es perfecto, todos hemos pecado, y siguieron las costumbres de su tiempo, no significa que eso fue lo que Dios aprobó, ni lo que Dios mandó. Así que cuando miramos la vida de Joseph Smith, familia, interesantemente, ¿qué sucede? Yo puedo decir bíblicamente que él es un falso profeta. ¿Por qué? Porque su vida y lo que enseñaba no iba de acuerdo a ¿qué? A la ley y al testimonio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso solamente es una cosa, porque yo no sé si usted ha tratado de estudiar. Yo he estudiado con los mormones y gente, como les repito, gente muy humilde. Conozco mucha gente. Pero cuando usted va a estudiar con un mormón, ellos no quieren estudiar la Biblia contigo. Ellos quieren estudiar ¿qué? El libro de Joseph Smith, el libro del mormón es lo que quieren estudiar, porque ellos entienden que la Biblia está corrompida y que esa revelación que tuvo Joseph Smith es la revelación correcta. Familia, si nos pusiéramos a hablar de las cosas que dice ese libro, usted se cae para atrás de las barbaridades. Pero no vamos a hacerlo, solamente con un punto es suficiente para entender que aunque ellos profesan y decir que él era profeta, entendemos que bíblicamente él es un ¿qué? Un falso profeta. Alguna gente dice, pues, ¿qué es lo que le evidencia de un profeta? Es que el profeta hace milagros. Es que el profeta saca demonios. ¿Han visto eso, verdad? Gente en la televisión que dicen, yo soy profeta y ¡pum! Y sacan demonios y están haciendo todo ese tipo de cosas. ¿Será eso evidencia de una persona que es un profeta de Dios? Noten lo que dijo Jesucristo en Mateo 7, 21 y 23. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿qué? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunta, ¿anda por ahí la gente diciendo que son profetas porque hacen esto? Sí, noten la respuesta de Cristo, familia. Entonces les declaré, ¿qué les dijo Cristo? Nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Vinieron a donde Cristo y ¿qué le dijeron? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. Y Cristo dije, apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. ¿Saben lo que esa palabra maldad significa? La palabra maldad en griego es la palabra anomia. La palabra anomia es una palabra compuesta. A, en contra, nomia, la ley. En otras palabras, la maldad o la anomia es ¿qué? Alguien que transgrede o que rechaza la ley de Dios. Anomia es iniquidad, transgresor de la ley. ¿Están conmigo o no están conmigo? Nuevamente mostrando cómo es que una persona puede decir que Dios lo está utilizando para hacer milagros, para profetizar, para sacar demonios, y algo tan fundamental, algo tan básico para la vida de un cristiano, que son los 10 mandamientos que identifican el pecado, que reflejan la santidad de Dios, que son los principios eternos del reino de Dios, los rechazan y los pisotean. ¿Me están entendiendo? No es posible. Dios no va a poder obrar con una persona que desecha su ley, que la pisotea y que la pone a un lado. Porque son los principios de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, en esta noche les voy a hacer un pequeño ejercicio con usted para encontrar ese profeta de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice el espíritu de profecía. Amén. Y el ejercicio es muy sencillo, muy común, porque dice que en la remanente, en la última etapa de la mujer en la tierra, que será perseguida y atacada, dice que habrá profeta. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿cuál es ese método? Se llama profecía de tiempo y juicio. ¿Cómo se llama? ¿Profecía de qué? De tiempo y juicio. Primero lo que vamos a hacer es esto. Yo le voy a enseñar la parte teórica y luego vamos a hacer la parte práctica.
La parte teórica yo sé que a veces a la gente le aburre un poco, pero hay que establecer los parámetros, los principios, y luego vamos a poner las profecías de tiempo y juicio en práctica. ¿Cuántos están conmigo? Se lo voy a explicar sencillamente. Número 1, ¿cómo trabajan las profecías de tiempo y juicio? Dios llama al profeta, al primer profeta. Vamos a llamarle el profeta ¿qué? A. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cómo se llama el primer profeta? Dios llama al primer profeta. ¿Y Dios qué le dice a ese profeta A? Dios le da una profecía de juicio y tiempo para el pueblo. Es un mensaje de ¿qué? De amonestación. En otras palabras, Dios llama al profeta A y le dice: mira, profeta A, mi pueblo se ha desviado, mi pueblo se ha apartado. Yo quiero que tú vayas a darle el mensaje de amonestación y le digas a ellos que en cierto periodo de tiempo yo voy a enviar ¿qué? Un juicio. ¿Están conmigo? Dile a ellos que en este periodo de tiempo, al final del periodo de tiempo, si no se enderecen, si no se pongan las pilas, si no van por el camino, yo voy a enviar un juicio. Ahora, noten que la profecía no es verdad presente para el profeta A. En otras palabras, la profecía no se cumple en el tiempo del profeta A. ¿Están conmigo? En casi todos los casos se muere y en algunos simplemente se va y se aparta a otro lugar. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Qué ocurre? Que cuando se muere el profeta A o se va, ¿qué sucede? Después del fin del tiempo profético, Dios levanta ¿qué cosa? Otro profeta. ¿Y cómo le vamos a llamar? El profeta B. En otras palabras, cuando se está acercando el fin del cumplimiento profético, Dios entonces, el profeta A ya no está. Dios levanta al profeta B. ¿Y qué le dice el profeta B? Dios le dice: mira, profeta B, ¿te acuerdas de lo que profetizó el profeta A? Del tiempo de juicio y tiempo, de la profecía, el mensaje de amonestación que envía a mi pueblo. Ahora se va a cumplir ese tiempo profético. Dale el mensaje final diciéndole: pueblo de Dios, si no se arrepienten, si no se apartan, si no se enderecen, ¿qué va a pasar? Voy a enviar un juicio. ¿Y qué va a hacer Dios? Noten qué sucede. El profeta B le da el mensaje del cumplimiento del juicio que profetizó el profeta A, pero ahora como qué, como verdad presente. ¿Están conmigo o no están conmigo? En otras palabras, el profeta B le dice: esa profecía que dijo el profeta A está por cumplirse ahora. Arrepiéntanse y apártanse y enderezcan sus veredas. ¿Cuántos están conmigo? Y noten que ¿qué ocurre cuando llega? Llega el juicio en el tiempo determinado y luego Dios ¿qué hace? Saca un remanente fiel para seguir la misión del plan de salvación y el evangelio eterno. Amén. En otras palabras, les repito de manera sencilla: Dios levanta al profeta A. Profeta A, ve y dile a mi pueblo que se han apartado, se han desviado. Dile que yo voy a traer un juicio en X cantidad de tiempo. Que se apartan, que se relajen, que se arrepienten y se reformen. ¿Qué sucede? El profeta A o muere o se va, y luego se levanta el profeta B cuando se está acercando el tiempo. Y Dios levanta al profeta A y le dice: mira, profeta B, ¿te acuerdas lo que estaba profetizando el profeta A? Ahora ve y dile al pueblo que el tiempo se va a cumplir ahora, que se arrepienten, y si no, el juicio va a venir y voy a sacar un remanente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esa es la parte teórica. Ahora vamos a entrar en la parte práctica. La primera profecía de tiempo que se aplica este patrón es en los 1969 años del diluvio. ¿Quién es el primer profeta que aparece en la Biblia? Enoc. Y usted dirá, primera pregunta: ¿y Enoc es profeta? Me dice la gente. Dice Judas 14:15. De esto también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán. Así que la profecía nos dice que ¿qué? Enoc era profeta. Ahora, la segunda pregunta que usted se tiene que estar haciendo es: ¿y qué profecía es esa de 969 años? Carlos, tú eres un inventor. En la Biblia no aparece una profecía de 969 años. Pues le voy a mostrar que sí. Enoc era el profeta A. ¿Y quién era el profeta B en esta profecía de tiempo? Noé. Vamos a ponerlo a trabajar. Número 1, Génesis 5:21. Y vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Noten que Enoc era el profeta A y Enoc tuvo un hijo y Dios le dijo que le pusiera ¿cómo a su hijo? Matusalén. Ahora, ¿qué significa el nombre de Matusalén? Matusalén significa: al morir será enviado el juicio. En otras palabras, cuando Dios le dijo a Enoc: ponle a tu hijo Matusalén, lo que le estaba diciendo es: dile a mi pueblo que yo voy a traer un juicio. ¿Cuándo voy a traer el juicio? Cuando Matusalén muera. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Dile que mi paciencia se está acabando con ellos, que están muy apartados y yo voy a enviar. Y ya habíamos estudiado sobre los antediluvianos, ¿verdad que sí? Ahora le hago una pregunta. ¿Será que se cumplió la profecía? ¿Cuál era la edad de Matusalén cuando murió? Vayan conmigo a Génesis 5:27. Quizás la mayoría lo sabe, pero yo quiero que usted lo lea para que usted lo entienda. Génesis capítulo 5, versículo 27. ¿La profecía cuál era? Cuando Matusalén muera, será enviado ¿qué? El juicio. Génesis capítulo 5, versículo 27. Yo quiero que usted lo lea conmigo. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando murió? Génesis 5:27. ¿Cuánto dice? Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. De ahí es que yo saco ¿qué? De ahí es que saco los 969 años. Porque como decía la profecía, cuando Matusalén muera, será enviado el juicio. ¿Están listos o no están listos? Miren esto. 187 años, dice Génesis 5:25, que era la edad de Matusalén cuando engendró a su hijo Lamec. ¿Están conmigo? ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando nació Lamec? 187 años. Pero luego dice que Lamec tuvo un hijo. Y dice que Lamec engendró a Noé. Y cuando Lamec tuvo a su hijo, ¿cuántos años tenía Lamec? 182. En otras palabras, Lamec es el hijo de Matusalén. Y Lamec engendró ¿a quién? A Noé. Noé entonces es ¿qué? Nieto de Matusalén. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando su nieto Noé nació? Pues fácil, sumamos la edad que tenía cuando nació Lamec y sumamos la edad de Lamec cuando nació Noé. ¿Y cuánto nos da eso? 369 era la edad de Matusalén cuando nació Noé. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora noten esto. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando vino el diluvio? Pues familia, 369 más 600, ¿cuánto le da? 969 años. En otras palabras, cuando Matusalén murió en el mismo año del diluvio, ¿qué dijo Noé? Mi abuelo ha muerto. Y la profecía dice que cuando mi abuelo muera, vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Pregunta, ¿en ese mismo año cayó o no cayó el diluvio? Increíble, familia, el mensaje que Dios le da a su pueblo. ¿Y quién fue el profeta B? Noé. ¿Qué dijo Noé? Mi abuelo estaba predicando, Enoc, mi bisabuelo Enoc y mi abuelo Matusalén estaban predicando que cuando se muera viene juicio. Y Noé predicó y predicó y predicó. Pregunta, ¿se cumplió? Sí. ¿Sacó Dios un remanente? ¿Quién era el remanente? Noé y su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que yo me había inventado esto, verdad? No, esto es bíblico, familia. Este es el patrón, este es el método que Dios nos dio para que pudiéramos encontrar a los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora vamos al próximo. La próxima profecía de tiempo y juicio es la profecía de que los 70 años en Babilonia. Esto lo estudiamos a principio del seminario. Si recuerdan, Dios estaba se estaba impacientando, estaba perdiendo la paciencia, mejor dicho, con el pueblo. Y Dios envía ¿a quién? Jeremías. Jeremías, háblale al pueblo y dile que se han desviado y le voy a dar ¿qué? Le voy a dar 70 años. ¿Para qué? Para que se enderezcan. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y estudiamos que cuando se estaba acercando el final de esa profecía de los 70 años, ya Jeremías no estaba. Jeremías se fue para Egipto. ¿Y quién es el profeta B? Daniel. Y Dios levanta a Daniel, como estudiamos en Daniel capítulo 9. Y Daniel, ¿qué está haciendo? Daniel está estudiando la profecía de Daniel, de Jeremías, perdón. Y Daniel dice que el juicio de Dios está por llegar. Pregunta, ¿envió Dios un juicio al final de los 70 años? Sí. ¿A Babilonia? Sí. ¿Sacó Dios un remanente de Babilonia para regresar a Jerusalén? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Daniel también fue el profeta A. En el anterior Daniel es el profeta B, pero ahora Daniel aplica la profecía A. Noten lo que dice. Dios levantó a Daniel y le dio la profecía de ¿qué? De los 490 años, las 70 semanas. Pregunta, ¿no es una profecía de juicio?
Sí, Dios le dijo que vendrá juicio sobre mi pueblo. Es tiempo de que la llegada del Mesías venga. Es tiempo de que mi pueblo despierte, que se pongan las pilas para que salgan a predicar el mensaje de la llegada de la simiente y de la victoria del pecado por medio de la simiente y la salvación a la humanidad. Amén. Pregunta, ¿predicó Daniel sobre las 70 semanas? Sí. ¿Y qué pasó al final de las 70 semanas? ¿Quiénes se levantaron? Se levantaron 3 profetas. Porque la profecía de las 70 semanas tiene ¿cuántas partes? Tenía 3 partes. La primera parte era ¿con quién? Con Juan el Bautista. ¿No predicó Juan el Bautista? El tiempo ha llegado. ¿Sí o no? Sí. Luego ¿quién? Jesucristo, el más grande de todos los profetas. ¿Y qué dijo Cristo? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo está hablando Jesucristo? De la profecía de las 70 semanas. Y luego el último profeta de la profecía de las 70 semanas fue ¿quién? Esteban. Pregunta, ¿envió Dios el juicio exactamente al fin del tiempo profético, sí o no? Pregunta, ¿salió un remanente de esa predicación del fin, sí o no? Sí, de ahí salió la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Pero el profeta Daniel fue profeta A en otra profecía de tiempo. ¿Y esa fue la profecía de qué? La profecía de los 2300 años. ¿Qué dice Daniel 8:14? Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería ¿qué? El santuario sería purificado. Y si recuerdan, habíamos estudiado que cuando dice que el santuario sería purificado, ¿qué ocurría? Ocurría que ¿qué? Que el sumo sacerdote entraba ¿en dónde? En el lugar santísimo del santuario terrenal, para cumplir en la profecía del día de expiación, el gran día del juicio. Y entraba al lugar santísimo para hacer expiación, reconciliación. Noten, familia, entonces, que si Daniel es el profeta A y da la profecía de la purificación del santuario, del comienzo del juicio, entonces ¿qué tiene que ocurrir? Al final de los 2300 años, al final de la profecía, ¿qué se tiene que levantar? El profeta B. ¿No me están entendiendo? ¿Están viendo el patrón? Profeta A, profeta B. Profeta A, profeta B. Daniel se levanta con una profecía de tiempo, diciendo y mostrando que al final de los 2300 años iba a haber un juicio y que Dios iba a sacar un remanente. Ahora, ya sabemos cuándo terminaron esos 2300 años. ¿Fue en qué año? En el 1844. Amén. Y estudiando la profecía, recuerden que era una profecía, el día de expiación. Encontramos que no era un sumo sacerdote terrenal que iba a entrar en el santuario terrenal, sino era el sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús, que iba a entrar ¿en dónde? En el santuario celestial, al lugar santísimo, para comenzar a hacer la obra de ¿qué? De santificación, de purificación. ¿La obra de qué? La gran obra del juicio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya sabemos que eso ocurrió en el cielo. Pero la pregunta es, ¿y qué más ocurrió? Daniel 12, 4 y 9, ¿qué decía? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Recuerdan que estudiamos que ese rollo que declaraba, explicaba, desglosaba el fin de este mundo estaba cerrado hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, que vimos que ocurre entre el 1798, que pasó un evento interesante, y el 1844. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué pasó en el 1844 en la tierra? Porque así como pasó Cristo al lugar santísimo, algo tuvo que haber pasado en el santuario, en la tierra en el 1844. ¿Y qué pasó? Durante el segundo gran despertar, ¿en dónde, familia? ¿Dónde era el remanente iba a aparecer? En Estados Unidos, según la profecía de Daniel 12. Un predicador bautista llamado William Miller, estudiando la profecía de Daniel 8:14 sobre la purificación del santuario, determinó que la segunda venida de Cristo sería el 22 de octubre del 1844 para purificar la tierra. Paremos un momento. ¿De dónde se sacó este predicador bautista que Cristo iba a regresar el 22 de octubre del 1844? Sencillo. Él estudió la misma profecía que nosotros, la de Daniel 8:14, y sacó el mismo cálculo, 1844. Ahora, ¿por qué el 22 de octubre? Porque en 1844, adivinen qué día caía la fiesta ceremonial del día de expiación. ¿En el qué? En el 22
de octubre. ¿Y qué razonó él? Él dijo, purificación del santuario, el sumo sacerdote entonces va a venir, y pensaba que el santuario era ¿qué? La tierra. No estaba consciente él ni sus seguidores de que el santuario estaba ¿dónde? En el cielo. No entendieron esa etapa, esa parte de la profecía. Ellos no sabían que el santuario estaba en el cielo y no en la tierra. Y ese evento se conoce como la gran decepción o el gran chasco, se le llama también. Eso aparece en los libros de historia de este país. Ahora noten que en el 22 de octubre de 1844 Cristo no vino. Fueron chasqueados. Y todo este movimiento dice, los informes de ese periodo, que el 25% de los protestantes en Estados Unidos se habían envuelto en esta profecía. El 25, o sea, es un movimiento grande. Imagínense que el 25% de todos los que profesan ser cristianos en los Estados Unidos, en Europa, profesaron seguir esta profecía, siguieron estas enseñanzas. Pero Cristo no llegó y fueron chasqueados de esa gran esperanza de ver el día en que el Señor iba a regresar. Pero algo pasó, familia. Alrededor de 1844, noten, se levantaron muchos movimientos. Se levantó la ciencia cristiana, se levantaron los testigos de Jehová, la nueva era, el Bahá'í, el espiritismo moderno, Charles Darwin con la teoría de la evolución, Mark y Engels con el manifiesto comunista y muchas otras iglesias, filosofías y escuelas de pensamiento alrededor del 1844. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en el 1844? ¿Por qué se levantaron tantos movimientos, tantas filosofías y escuelas? Es bien sencillo, familia. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabía que alrededor del 1844, cuando se acababa la profecía de los 2300 años, el diablo sabía que comenzaba el tiempo del fin y que Dios iba a levantar un movimiento que saldría a predicar y enseñar la visión de Daniel 8:14 y explicar las profecías finales. Amén. Porque dice que el rollo se abre cuando se abre el séptimo sello y se abría en el tiempo final. ¿Están conmigo? Así que el diablo sabía, y como él se conoce las profecías mejor que usted y que yo y que cualquier ser humano, el diablo sabía que al final de 1844 algo iba a pasar. Así que ¿qué hizo el diablo? El diablo se encargó de llevar ¿qué cosa? Confusión, Babilonia, para que las personas no pudieran distinguir entre el reavivamiento verdadero y el falso, que iba a dar el último mensaje, el último pregón de Dios a la tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el diablo confunde y trata de engañar para que nadie pueda percibir, para que nadie pueda ver cuál es el verdadero movimiento final. Pero ¿cómo sabemos quién tiene el mensaje final verdadero? Ya ustedes lo saben. ¿Cómo podemos identificar quién es el que tiene el mensaje final de Dios? Familia, ¿de qué tenía que hablar el profeta B que Dios levanta alrededor del 1844? ¿De qué tenía que hablar? De Daniel 8:14. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque esta es la profecía de tiempo. El profeta B no se levanta a hablar lo que quiere. El profeta B, en todo ejemplo en la Biblia, se levanta a hablar específicamente de lo que el profeta A dijo. Y Daniel dijo, y 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Por lo tanto, ¿cómo sabemos quién levanta, quién predica y quién enseña el verdadero mensaje de Dios al final de los 2300 años, alrededor del 1844? Tiene que predicar de Daniel 8:14, amén. Ahora, noten esto. ¿Será que cuando usted estudia todos esos movimientos que se levantaron alrededor de 1844, absolutamente nadie menciona nada de Daniel 8:14? Nadie menciona nada de del lugar santísimo. Nadie menciona nada del sacerdocio, del sumo sacerdote en el día del juicio. Alrededor del 1844 se levantaron muchas iglesias con sus respectivos profetas. La ciencia cristiana, los testigos de Jehová, el Nueva Era, el Bahá'í, los mormones, el pentecostalismo y el espiritismo moderno. Todos estos movimientos profesando llevar la verdad de Dios y todos con sus respectivos profetas. Pero cuando usted hace un análisis, cuando usted estudia y lee lo que los profetas de cada uno de estos movimientos dijeron en esta época, vas a encontrar algo en común con todos ellos. Es que ninguno menciona ni una jota ni una tilde de Daniel 8:14.
Ninguno menciona nada sobre la purificación del santuario. Ninguno menciona nada sobre el sumo sacerdocio entrando en el lugar santísimo. Nada. Hay un silencio absoluto. Y no solamente alrededor de 1844, sino todavía hasta el día de hoy. Ninguno de estos movimientos menciona nada sobre Daniel 8:14, la última profecía de tiempo que se da en la Biblia. Menos una persona. Alrededor de 1844 se levantó una persona que Dios levantó, y esa persona se llama Elena G. de White. Familia, Elena era una adolescente cuando su familia se unió al movimiento de William Miller, cuando se unió al movimiento de la predicación de la venida de Cristo, del advenimiento de Cristo. La familia de ella eran metodistas y se unieron a esta predicación. E incluso tan y tan fervorosos fueron que fueron echados de la iglesia metodista. Y ella, siendo una adolescente, ella vio todo el movimiento, todo el reavivamiento, y vio el gran chasco cuando todo esto cayó, cuando todo se deshizo. Pero a pesar de que la mayoría de las personas, cuando Cristo no vino, se apartaron y se fueron, hubo un grupo, hubo un remanente entre ese grupo que se mantuvo en línea. Hubo un grupo que dijo: esto que ha pasado aquí ha sido demasiado espectacular, ha sido demasiado poderoso, el Espíritu Santo nos ha estado moviendo, algo más hay aquí. Al igual que los discípulos fueron chasqueados y no entendieron en el momento, hasta que vino Cristo y les explicó, familia. La historia enseña que esta jovencita, después del gran chasco, ella vino Dios y le habló. Amén. Y noten lo que dijo. Primeros Escritos, capítulo 6. La puerta abierta y cerrada se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios había de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando, noten, cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. La única persona que se levanta alrededor del final de la profecía de tiempo de Daniel capítulo 8:14 que menciona es ella. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está escrito. Todo está escrito, familia, y escribió. Y noten que sigue diciendo: esta puerta, hablando de la puerta del lugar santísimo, del santuario celestial, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús. ¿En dónde? En el lugar santo del santuario. ¿En qué año? En 1844. Amén. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca. Increíble. La única persona que se levanta al final de esa profecía de tiempo que cumple con el patrón bíblico sobre quién es profeta, familia, es esta jovencita. Y ella está hablando no del sacerdocio en el lugar santo, sino de la purificación del santuario que ocurría cuando el verdadero sumo sacerdote entraba ¿en dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial, que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Noten lo que siguió describiendo en el capítulo 56. Jesús no vino a la tierra como le esperaba la compañía que guardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. Amén. Gloria a Dios. Bíblicamente podemos encontrar y comprender el ministerio. Ahora, yo estoy con ustedes 3 semanas. Llevamos aquí estudiando. Y hay siempre algunos hermanos que me dicen entre nosotros: usted como que usted no cita a la hermana White. ¿Usted cree en el ministerio de ella? Le voy a decir claro. La iglesia adventista del séptimo día cree que la hermana White es una profeta. Amén. Se lo acabo de mostrar porque bíblicamente. Y lo voy a mostrar nuevamente. La iglesia cree. Yo no estoy esperando que usted crea que ella es profeta. ¿Saben por qué no espero que usted, nuestros invitados, automáticamente simplemente se deje llevar por lo que yo digo? Porque yo también entré a la iglesia hace 10 años. Y sabe que cuando yo entré a la iglesia,
yo tuve una experiencia muy interesante porque en mi iglesia había muchos helenistas. ¿Sabe quiénes son los helenistas? Los helenistas son los que te quieren meter a los escritos de la hermana White por ojo, diente y nariz. Todo el tiempo, hermana White, hermana White, hermana White. Y algunos de ellos cuando predicaban de la hermana White, la hermana White, la hermana White, la hermana White. La Biblia ni se aparecía. Y yo me empecé a preocupar. Porque yo decía, ven acá, ¿esta es la iglesia de Cristo o esta es la iglesia de la hermana White? Y lamentablemente, tanto me frustré, le soy sincero, que yo pensé salirme de la iglesia adventista. Yo pensé irme de la iglesia adventista porque habían hermanos y hermanas helenistas que no dejaban de enfocarse y de quererme obligarme. Y yo que acabo de venir y yo, wow. ¿Y saben qué? Me iba a ir. Pero ¿cuál fue el problema? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a ir donde predican todas estas verdades bíblicas que han sido olvidadas? El santuario, el plan de salvación, el sábado, las profecías, la reforma de salud, el estado de los muertos, el infierno, el lago de fuego y la continuación de la reforma protestante. ¿A dónde iba a ir? Si ya yo conocía todas estas verdades tan contundentes, nadie más lo enseña. Y yo decía, pero ¿para dónde voy a ir? Yo tenía un dilema, una batalla. Gracias a Dios que en el momento preciso Dios envió a uno de sus siervos llamado el pastor Esteban Bor. ¿Saben quién es Esteban Bor? Candela. Y Esteban Bor hizo una serie que se llama Creed a sus profetas. Y esa serie de casualidad cayó en mis manos en ese tiempo. Y yo lo vi, una serie de 10 temas, se lo voy a enviar. ¿Y saben lo que pasó cuando yo terminé de ver esa serie de 10 temas del pastor Esteban Bor? Yo miré al ministerio de la hermana White y yo dije, la abuelita sabía de lo que estaba hablando. Me di cuenta, esta mujer verdaderamente fue usada por Dios. Ahora, el problema no es ella, escúcheme bien. El problema son aquellos que te la quieren meter por ojo, diente y nariz. Especialmente cuando uno está recién entrado, que uno está fresquecito, enamorado de haberle entregado su vida al Señor. Y te vienen a decir, ¡pum! Eso es lo que tú tienes que leer. Y yo, ¿qué es esto? Y esa es la razón, escúcheme bien hermanos y hermanas, porque yo espero hasta la última noche de mis seminarios de hablar de ella. ¿Por qué? Porque quizá usted, nuestro invitado o invitada que nos esté escuchando, y usted dice, yo estoy yendo a un seminario de Apocalipsis en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben lo que dice la gente? Cuidado con los adventistas. Porque los adventistas siguen a su profetisa. Siguen a la hermana White. Ellos siguen sus doctrinas y sus creencias, vienen todas de la hermana White. ¿Y saben qué? A propósito, yo no la mencioné ni la cité para nada. ¿Por qué? Para que usted vea que durante estas 3 semanas que hemos estado aquí, en ningún momento yo he sacado ni un libro ni una cita de... Y mira que esa mujer escribió millones de hojas. Es la autora de Estados Unidos que más escribió en la historia de este país, la mujer que más escribió. Y yo no saqué ni una sola cita para fundamentar ninguna de nuestras creencias. ¿Saben por qué? Para que usted mismo, nuestro querido invitado y invitada, sea testigo y testiga que lo que la iglesia adventista cree viene de la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hemos enseñado durante estas 3 semanas, todo lo he tracado y lo he enseñado de la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, entendiendo esto, cuando usted llegó, le dimos un librito llamado El Camino a Cristo. Familia, este es mi libro favorito después de la Biblia. De hecho, es el libro más traducido en la historia del mundo después de la Biblia también. ¿Por qué razón yo pedí que diéramos El Camino a Cristo? Muy sencillo. Porque después que yo me di cuenta de que la abuelita, yo le llamo a la abuelita de cariño. Yo quiero cuando la vea en el reino de los cielos. Mi abuelita linda. Yo quiero que usted tenga este libro porque para mí esto fue una preciosidad de oro. Porque cuando yo entendí que esta mujer, yo dije, Señor, miren lo que lo que contemplé. Señor, si ella es profeta tuyo, si tú le enviaste a ella con un mensaje para nosotros en estos tiempos finales y yo la rechazo, entonces yo estoy rechazando tu palabra. Yo estoy rechazando tu mensaje y eso puedo terminar ¿dónde? Perdido. Yo dije, Señor, yo no sé si ella es profeta o no, pero yo la voy a empezar a leer. Amén. Y el primer libro con el que yo empecé fue El Camino a Cristo. ¿Y saben lo que me pasó cuando leí este libro? Qué cosa más sabrosa. Cuando yo terminé con este libro, yo dije, esta mujer tiene que ser inspirada por Dios.
porque es una obra de arte este libro. 14 capítulos, usted lee un capítulo al día, se lo lee en 2 semanas. Yo quiero que usted mismo, nuestros invitados e invitadas, y le voy a decir más, hermanos y hermanas también, que usted lo lea en oración y decirle: Señor, yo quiero que tú me muestres si ella es una mujer inspirada por el Espíritu Santo. Y yo le prometo que si usted lo lee, usted va a quedar maravillado con este libro. Amén. ¿Y sabe lo que me daba cuenta? Terminé con este libro, empecé a leer otros libros y seguía leyendo y leyendo y leyendo. No me malentienda, la Biblia es el plato fuerte, amén. Este es el manjar, pero la abuelita es el postrecito. ¿Y sabe lo que me daba cuenta? A medida que seguía leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, me daba cuenta que entendía la Biblia mejor. Y si entiendo la Biblia mejor, significa que entiendo mejor a Dios. Y si entiendo mejor a Dios, significa que me voy a enamorar más de mi Dios. Amén. Y me daba cuenta que ella, ¿qué está haciendo? Ella está agarrando la Biblia y le está poniendo una lupa a la palabra de Dios. Está entrando dentro de las Escrituras y le está dando una vida que yo no entendía, que no podía comprender si no fuera porque el Señor la envió a ella. ¿Están conmigo? Y ella no trae nada nuevo, ella no enseña nada contrario a la palabra de Dios, sino al contrario. Ella te agarra, ella me agarró a mí por el pellejo y por las orejas y me llevó a Cristo. Me empujó a la Biblia, me llevó y me dijo que ahí, ve ahí, enseña, estudia, lee ahí lo que dice ahí, mire, confirma lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora les voy a leer esta cita, porque miren esto. Yo todavía, después de leer El Camino a Cristo, todavía tenía mis dudas, amén. Pero me encontré con un libro que fue el que me dio el jaque mate. Me encontré con un libro que fue el que me mostró: la abuelita sabía y era una mujer usada por Dios. Ese libro se llama El conflicto de los siglos. Y el capítulo 36, escúchame bien antes de leerle esta cita. Esto fue lo que a mí me hizo, verdaderamente esto es una mujer de Dios. Ella escribió El conflicto de los siglos en el año 1888. Y escuche lo que ella va a decir. Capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Dice así: la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a sus andadas siempre que se le presente la oportunidad? Derróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Familia, esto lo escribió en el año 1888. El papado, recuerden que perdió el poder político ¿en qué año? En el 1978. No comenzó a recuperar el poder político el papado hasta el 1929, cuando fue firmado el Tratado de Letrán. ¿Están conmigo o no están conmigo? En otras palabras, familia, 40 años antes de el papado comenzar a recuperar su poder político, ella ya estaba escribiendo que esto era lo que iba a pasar. Increíble. ¿Cómo ella lo sabía si nadie se imaginaba en el mapa de que iba a regresar como un poder político? Nadie lo visualizaba. Ella dijo que nunca abandonará su pretensión y que derróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Cuáles son las medidas restrictivas que han puesto los gobiernos civiles? ¿La separación de qué? De iglesia y Estado. Ella está diciendo, cuando traten de quitar eso, prepárate porque ahí va a regresar. Pregunta, ¿está pasando o no está pasando? ¿Cómo ella lo sabía? Noten, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, nuevamente, la profecía allá señala, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo la huella de los papistas. ¿Qué? Nadie se imaginaba. Esto ni entraba por la mente a nadie en estos tiempos. Más aún está abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Pregunta, ¿están los protestantes uniéndosele al papado? Pero perdóname, no son protestantes ya. Vamos a llamarle cristianos, porque no están protestando contra ella, sino que están ¿qué?
Se le están uniendo todas. 1888 lo está diciendo. Dice, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder. ¿Qué poder? Poder político que hubo durante los 1260 años en Europa. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. Estos son los principios fundamentales de este país, es la separación de iglesia y Estado. ¿Y qué está diciendo ella? Va a llegar un momento en donde este país se va a derrogar, se va a poner a un lado la separación constitucional. ¿Y qué va a pasar? La iglesia y el Estado se van a unir. ¿Está pasando o no está pasando eso? Trompita. Mañana le voy a hablar un poquito de trompita, porque trompita también tiene su granito de arena en este asunto. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Perdón, se me olvidó decir. ¿Sabe quiénes son esos alrededor de trompita? Todos los dirigentes y líderes religiosos cristianos de Estados Unidos. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante, o sea, los que dicen ser protestantes, que ya no lo son, sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia ¿en dónde? En las cámaras legislativas, en las iglesias protestantes y en los corazones de los hombres. Familia, 1888 ella dijo que el papado iba a poner su influencia en las cámaras legislativas. Está pasando eso hace unos años atrás. Ahí estuvo Francisco en el Congreso de Estados Unidos. Y no solamente es aquí, en todos los países que le abren la puerta, ahí va ella. Es como si ella estuviera viva hoy mismo y viéndolo. Y lo escribió en 1888, mucho antes de que nada de esto empezara a aparecer por el mapa. Esto yo lo vi y yo dije, ¿cómo es que esta mujer sabía esto? Hay una sola respuesta. Para tener tanto detalle y tanta claridad sobre estos eventos, es que Dios se lo tuvo que revelar. Dice, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista, hablando del papado al unir la iglesia y el Estado, es imponer la observancia de ¿qué? Pregunta, ¿se ha tratado de imponer el domingo? Se ha tratado varias veces y eso es lo que dice la profecía que va a pasar. Institución que vio a luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Pregunta, ¿qué es lo que une a todas las iglesias cristianas en la tierra? El domingo como el día del Señor, que ya estudiamos que es la marca de la bestia. Mañana en el culto de la guerra del Armagedón le voy a enseñar las dos pegas. Hay dos pegas que son las que van a unir el movimiento ecuménico. Primero, el domingo como el día del Señor, que sabemos que no es bíblico. Esa es la hija del papado. Y la segunda se la voy a enseñar mañana en el culto de las 11. Amén. Candela. Recuerdo de lo pasado. Es que, ¿tú sabes por qué me encanta esto? Porque estamos viendo las profecías cumplirse frente a nuestros ojos. Esto me llena de gozo saber, podemos mirar los patrones, los marcadores proféticos que Dios ha establecido y ver que claramente todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros, dormidos. Recuerdos del pasado ponen claramente en manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella, que es el domingo. La palabra de Dios nos enseña, esa es la marca de la bestia, que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. De eso vamos a hablar mañana. Ya está, aquí terminamos con esta cita porque el libro es enorme. Ya está levantando, hablando del papado, sus soberbios imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas ¿qué? La Inquisición. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida.
pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Conflicto de los siglos 1888. Todo lo que está ocurriendo hoy, familia, ahí está. El papado en las Naciones Unidas. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Él no está interesado en recuperar el poder político en Europa. Él está ahora enfocado en el poder político, ¿en dónde? En toda la tierra. Y ya, como dicen en Puerto Rico, la camita está hecha. Como el pulpo que tiene sus tentáculos y los está acomodando, va a llegar el momento, cuando sea el momento propicio, para hacer ¿qué? ¡Tac! Pero ya sería muy tarde. Familia, ¿cómo ella sabía eso? Con tanto detalle y con tanto claridad. Es porque Dios se lo reveló. No hay ninguna otra manera de explicarlo. Por eso les repito, yo no estoy esperando que usted crea que ella es profeta. La iglesia adventista del séptimo día cree que ella es profeta. Amén. Yo le doy el libro El Camino a Cristo y le voy a enviar un montón de otros libros que son los libros que a mí me han hecho abrirme la boca y disfrutarme y deleitarme en el ministerio de ella, que me ayuda de cerca, me aferra a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la profecía dice que de las 7 sellos y las 7 iglesias, dice que en el tercer y cuarto sello se iba a levantar el sistema apóstata. Dice que se iba a levantar el Vaticano, que se iba a levantar y que iba a adulterar, que iba a pisotear y deformar el plan de salvación en el santuario. Amén. Pero también enseña que en el quinto, que se iba a levantar esto en el tercer y el cuarto sello de la iglesia. Pero también la profecía enseña que en el quinto, sexto y séptimo sello y séptima iglesia, que se iba a levantar también una reforma. Amén. Ella había deformado el plan de salvación, había pisoteado en el tercer y cuarto sello iglesia. Y ahora Dios dice que yo en el quinto, sexto y séptimo sello voy a restaurar esos principios. Amén. Y cuando miramos, familia, la reforma protestante, pregunta, ¿qué es la reforma protestante? Noten el nombre. ¿Cuál es? Reforma. ¿Por qué se le llama reforma? Porque ella, ¿qué hizo? Deformó la palabra de Dios, deformó el plan de salvación. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que levantar un movimiento y le llama la reforma protestante. Reforma porque está restaurando los principios del plan de salvación. Protestante, ¿por qué? Porque están protestando en contra de las enseñanzas, las doctrinas y las prácticas que salen de la iglesia apóstata. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y cuando tú estudias la reforma protestante, tú ves cómo Dios trabajó por medio de ellos para ir restaurando estas verdades. Por eso vemos, familia, en los 1300 se le levanta un señor llamado John Wycliffe. A él se le llama el lucero de la reforma. Y John Wycliffe era un sacerdote católico y él se encontró con una Biblia. Y cuando la empezó a leer, ¿sabe qué se dio cuenta? Que lo que la iglesia estaba enseñando no era la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Wycliffe entonces restaura, ¿qué cosa? La número 3, la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Pero luego de Wycliffe se levanta otro campeón que se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero, también un sacerdote erudito, que se encontró con una Biblia también. Y cuando empezó a leer y a estudiar la Biblia, se dio cuenta de ¿qué? De que la salvación no es por obras. Porque eso es lo que enseñan. Enseñaban que usted tenía que hacer X y Y cosas para recibir el perdón. Y él leyendo se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. Igual Martín Lutero, ¿qué hace? Martín Lutero restaura el primer mueble, el altar de sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y lo atacaron o no lo atacaron? ¿Lo tildaron de secta, sí o no? Sí. Luego se levantó otro campeón de la reforma protestante que se llamaba John Calvin en los 1500. Y él establece la iglesia de los presbiterianos. ¿Y qué es ese John Calvin? John Calvin, estudiando la Biblia, se da cuenta del número 4, del altar de incienso. ¿Y qué dice? La iglesia enseña que uno tiene que orarle a un santo y orarle a aquel y al otro y a aquello. La Biblia dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué hace John Calvin? Con los presbiterianos restaura ¿qué cosa? El altar de incienso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero luego se levanta otro campeón de la reforma protestante que se le llama ¿cómo? John Smith y Roger Williams. Y ellos también, estudiando la Biblia, se dieron cuenta de la número 2. ¿De qué?
del bautismo. Decía, ¿qué es eso de echarle agüita en la cabeza de un bebé y de que un bebé se le bautiza? La Biblia enseña que el bautismo es por inmersión y la persona tiene que creer y tomar su decisión personal. Amén. ¿Y qué hacen John Williams y Roger Williams? Establecen la iglesia bautista que restaura ¿qué cosa? El lavacro. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? No sé si están viendo cómo se está restaurando el plan de salvación. Y ahora viene ¿quién? Otro campeón, uno de mis teólogos favoritos, John Wesley. Y John Wesley establece la iglesia metodista. Y John Wesley, también estudiando, se da cuenta que la santificación, el candelero, el resultado es de ¿qué? De que el proceso de la santificación es una obra en donde el ser humano se entrega completamente a Dios. Deja que el Espíritu Santo haga la obra de restaurar el carácter de Dios. Una vida santificada, una vida que va creciendo en aumento a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y John Wesley restaura el candelero. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de estos movimientos, familia, Wycliffe, la palabra de Dios, Martín Lutero y los luteranos, la justificación por la fe, Calvin y los presbiterianos, la oración al sumo sacerdocio, John Smith y Roger Williams, los bautistas, el bautismo por inmersión, y John Wesley, los metodistas, la santificación. Amén. Pero falta algo. Falta un mueble todavía. Noten que el plan de salvación está casi completo. Amén. Pero falta un mueble en el plan de salvación por restaurar. Falta el último mueble que se encuentra ¿en qué parte? En el lugar santísimo, noten. Y Daniel 8, 13, 14, ¿qué fue lo que dijo? ¿Hasta cuándo durará la visión? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas o días o años. Y luego el santuario sería ¿qué cosa? Purificado. Noten, familia, que hasta el 1844 Dios permitió que el Vaticano pisoteara el santuario y el plan de salvación, para que los cristianos entendieran y comprendieran la clara diferencia entre la iglesia ramera que el enemigo levanta versus su iglesia remanente que levanta y predica todas las verdades bíblicas en el tiempo del fin. Dios lo permitió con un propósito para que nadie quedara sin duda sobre la clara diferencia bíblica entre lo que enseña uno y lo que enseña el otro. Amén. Y por eso cuando miramos el plan de salvación, aunque él dijo hasta 2300 años, o sea, en el lugar santísimo, significa que el plan de salvación no está restaurado todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta el lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque el plan de salvación no es un escoge. Usted no viene aquí, bueno, yo quiero ser cristiano, pero a mí dame la número 2 y la número 3 y la número 5. Esa es la que me gustan a mí. Esto no es un McDonald's, familia. El plan de salvación usted lo agarra completo o no lo agarra, porque es el plan de Dios para que podamos morar en su presencia nuevamente. Amén. Usted no viene aquí a escoger lo que a usted le gusta. Esto es lo que Dios establece. ¿Están conmigo? Y por eso, aunque 5 de los 6 muebles habían sido restaurados hasta ese año, todavía para el 1844 no se había restaurado todo el plan de salvación. Hasta que vino ¿quién? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué enseñamos? Enseñamos el plan de salvación en el santuario, el juicio en el lugar santísimo, la santa ley de Dios levantándolo en todas sus veredas y de vivir de acuerdo a su palabra, familia. Nosotros somos la última parte de la reforma protestante. Nosotros somos, familia, los que venimos a cerrar la reforma protestante, a dar el último pregón a la tierra del plan de salvación, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, familia, cuando miramos las características, míralas conmigo. La primera, la iglesia remanente se levanta del tiempo del fin, se levanta, continúa después del 1798. ¿Aplica la iglesia adventista? Perfectamente. La iglesia se levanta en los Estados Unidos de América entre las iglesias protestantes del tiempo. Pregunta, ¿es así? Sí, la iglesia adventista surge de todas las iglesias que salen del gran chasco. Un remanente entre todas esas iglesias. La iglesia remanente guarda todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Y el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado. Amén. Y la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús. En otras palabras, tiene un remanente, el espíritu de profecía que se cumple en el ministerio de la hermana Elena G. de White. ¿Cuántos dicen amén? Pero no concluye ahí. ¿Cuántos dicen amén? Familia, esto es lo que Dios nos está diciendo, familia. Y noten, ¿qué más dice? Mateo 24, 14, otra señal.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo nos dio una señal muy clara sobre dónde se iba a representar la verdad, y dijo que el evangelio del reino será predicado en todo ¿qué? Si el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, entonces la iglesia remanente no puede ser una iglesia que está en una esquina, en una calle, en una ciudad. Tiene que ser una iglesia ¿qué? Una iglesia mundial. Tiene que no solamente ser una iglesia mundial, sino que tiene que tener ¿qué cosa? Un mensaje uniforme, amén. Que se predique y se enseñe en todas partes del mundo, porque dice aquí que será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Le hago una pregunta: ¿cuál es el evangelio que va a ser predicado a todas las naciones en todo el mundo antes del regreso de Cristo? ¿Cuál es? El mensaje de los 3 ángeles. El evangelio eterno. Noten Apocalipsis 14, 6, 10. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y... ¿Cuántos dicen amén? Diciendo que teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el plan de salvación, restaurando el santuario. Pero vi otro ángel que decía que ¿qué? Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y otro ángel diciendo que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de él. Pregunta, familia: ¿quién está predicando este mensaje? ¿Quién está levantando la voz? ¿Quién está hablando sobre el movimiento ecuménico? ¿Quién está hablando sobre el papado recobrando su poder político para establecer nuevamente que el plan del nuevo orden mundial que tienen para ellos Babilonia? Le hago una pregunta, por favor, séme sincero: ¿quién más en este mundo está predicando este mensaje? Nadie. Nadie lo está predicando. Nadie está predicando el precioso plan de salvación. Familia, se lo estoy diciendo porque yo no nací adventista. Yo no nací en esta iglesia. Yo busqué la verdad, y cuando yo me puse a estudiar, yo no encontré ningún otro lado donde tenía todas estas verdades preciosas. Amén. Esto es lo que estamos hablando. Busca quién más está predicando el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, y usted no va a encontrar a nadie en el mundo. La única iglesia que lo está predicando es la iglesia adventista del séptimo día. Familia, nosotros somos la última etapa de la reforma protestante, porque todos los que profesaban ser protestantes se le están uniendo, y nosotros somos los únicos en este mundo que estamos llevando este mensaje, y lo haremos aunque nos cueste la vida. ¿Están conmigo? Y alguna gente me dice: pues tú me estás diciendo que yo tengo que ser adventista del séptimo día para salvarme. No, jamás en la vida. Jamás. La salvación está en Cristo Jesús. Amén. Cristo es el que salva. La iglesia adventista no tiene una patente, no tiene el copyright, no tiene el derecho de autor sobre el plan de salvación. Ese plan de salvación lo tiene Cristo Jesús en su palabra. El problema es que somos los únicos que estamos predicando todo el plan de salvación. Todas las demás iglesias predican la verdad, pero están predicando ¿qué? Verdades parciales. Predican una parte, predican esta parte, pero no toda la verdad. La única iglesia, familia, sobre la tierra que está llamada a levantar todas estas verdades al mundo es la iglesia adventista del séptimo día. Pero noten Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va ¿qué? ¿Tiene Dios un pueblo fiel dentro de todas las iglesias? Los bautistas, los metodistas. ¿Tiene la iglesia católica? Sí. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Que Dios le va mostrando más y más y más. Y va a llegar el momento en donde se cumple Juan 10:16, donde dice Cristo: tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escúchame bien: la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que Dios ha levantado para predicar el mensaje final al mundo, el evangelio eterno. Dios va a zarandear esta iglesia, y de esta iglesia, escúchame bien, va a salir un remanente. El que usted sea miembro de iglesia no significa que usted va a ser parte del remanente. Y Dios va a sacar un remanente cuando se levante la marca de la bestia. Va a sacar un remanente de la iglesia adventista. ¿Y saben lo que va a hacer ese remanente? Va a recibir la lluvia tardía. Va a salir a predicar el fuerte clamor al mundo, frente a la oposición de todos los poderes de la tierra, frente al poder del Vaticano. Va a salir a predicar este mensaje. Y ese remanente que va a salir a dar el fuerte clamor
de ahí van a salir remanentes de todas las demás iglesias. Todas las iglesias van a salir un remanente. De los bautistas, de los católicos, de los budistas, de los hindú, de los musulmanes, de los ateos. Todos van a salir. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando todos ellos se unan bajo la predicación del mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno, esa será la esposa del Cordero. Esa es la mujer de Cristo. Esa es la esposa que Él va a venir a recoger cuando salga todo ese remanente, porque Dios tiene una iglesia fiel dentro de cada iglesia. Pero nosotros, familia, escúchame bien, qué privilegio y qué honor Dios nos ha concedido a nosotros de ser la iglesia, el remanente de llevar este mensaje al mundo. Somos los discípulos del tiempo del fin. Somos los que estaban en el aposento alto. Somos los Elías finales. Qué responsabilidad y qué honor el Señor nos ha entregado en nuestras manos de ser los últimos pregoneros de la verdad presente del evangelio eterno al mundo, familia. Es un gozo para mí y una gran responsabilidad lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y familia, muy pronto se levantará la persecución. Y solamente aquellos que han sometido su vida a Dios, aquellos que se han consagrado plenamente, serán los que van a estar en pie, serán los que van a sobrevivir para llevar este mensaje al mundo. ¿Están conmigo? Y muy pronto, familia, todo se está cumpliendo para que venga el final. Todo está pasando ya. Porque Apocalipsis 18:4 que dice, salid de ella, ¿quién? Pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es, si estamos llamando a que salgan de Babilonia, ¿a dónde los voy a llamar a ir? Salid de ella, no es para que se queden por ahí esparcidos, perdidos. Salid de ella y hacer ¿qué? Únanse a nosotros. Únanse en familia a la iglesia remanente, al último movimiento de la reforma protestante levantado por Dios para salir a predicar el mensaje final. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que digan, yo quiero vivir por la verdad de Dios. Yo quiero levantar la cruz del Calvario. Yo quiero levantar el plan de salvación. Yo quiero llevar este mensaje al mundo. Dios está buscando hombres y mujeres que pongan su palabra primero y que decidan vivir de acuerdo a Él primero. Y por eso en esta noche yo voy a hacer un llamado. Y mi llamado es, ¿cuántos quieren pertenecer a la esposa del Cordero? ¿Cuántos quieren ser parte? Póngase en pie en esta noche si usted lo quiere hacer. Si usted quiere decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser parte de ese grupo que va a salir, el gran honor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero entre nosotros aquí en esta noche hay personas que no se han unido oficialmente a nosotros. Hay personas que profesan, han venido quizás por 3 semanas, nos están viendo por Facebook, por YouTube. Quizás llevas tiempo, 1 año, 2 años estudiando. Ya el Señor te ha hablado, ya el Señor te ha mostrado la verdad. El Señor te ha dicho, es tiempo ya de dejar de ser un espectador y entrar al terreno de juego. Dios está esperando por hombres, mujeres y jóvenes que tomen la antorcha de la reforma protestante y digan, aunque nos cueste la vida, vamos a llevar este mensaje al mundo. Porque Cristo viene pronto, amén. Ustedes preocúpense por lo que va a pasar, por todo eso. Dios dice, tú séme fiel, tú séme leal y yo me voy a encargar de las consecuencias. Pregunto en esta noche, antes de terminar, ¿será que hay alguien aquí que quiere decir que no es miembro de la iglesia adventista? Que en esta noche quiere decir, yo quiero unirme a las filas del último movimiento protestante de la tierra. Yo quiero unirme a esta iglesia que Dios ha levantado para predicar todas las verdades, todo el plan de salvación frente al mundo. Aunque nos odien, aunque nos detesten, así odiaron y detestaron a Cristo y a los discípulos. Nuestro trabajo no es preocuparnos ni tratar de ganar un concurso de popularidad. Nuestro trabajo es llevar y predicar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir, yo quiero unirme a las filas de la iglesia? Yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero ser parte de este movimiento. Yo quiero unirme a Él. Levánteme la mano en donde te encuentras ahí. Y dime esta noche, Señor, yo quiero ponerme en este ejército. Yo quiero ser parte de Él. O quizás te has salido de la iglesia, te apartaste, te fuiste al mundo y el Señor te ha llamado para que regreses. Te fuiste y ahora el Señor te está diciendo regresa. Que yo quiero que tú regreses
y yo quiero que tú seas parte de mi pueblo final. Amén. Alguien en esta noche levantando la mano que quiere decir, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser rebautizado, yo quiero unirme al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven aquí al frente, vamos a orar. Alguien más en esta noche levantando la mano. Usted no tenga miedo, usted despreocúpese, usted toma la decisión. Yo sé que mañana van a haber varios bautismos. Esas personas que han tomado la decisión de ser bautizados, reconfirmando su decisión también, vengan aquí al frente. Vamos a orar por esas personas que han tomado su decisión. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien más en esta noche que quiere tomar su decisión y decir, yo quiero prepararme para unirme al pueblo final de Dios. Yo quiero prepararme para unirme a cumplir este llamado que Dios nos ha dado como la iglesia adventista del séptimo día. Recuerden, la última etapa de la reforma protestante. Aquí hay un grupo de jóvenes que han dicho que están listos para salir a batallar por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien más en esta noche que quizás no ha tomado su decisión? Quizás la tomó y no se atreve a venir aquí al frente, y queremos que venga aquí al frente para que podamos orar por usted. Amén. ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué más vas a perder? Qué gozo y qué honor, familia, ser el pueblo encargado de llevar este mensaje final al mundo. Amén. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decir, reconfirmar su decisión o decir, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado? Yo quiero unirme a las filas del último movimiento protestante, la iglesia adventista del séptimo día, a salir a dar este fuerte pregón al mundo y a llevar el mensaje de salvación a mi familia, a mis seres queridos, a mis conocidos. Yo quiero ser parte de este equipo ganador. Amén. El barco parece que se está deshaciendo, pero este barco va para el reino de los cielos. Amén. Dios es el capitán, Cristo es el capitán de este barco y nos va a llevar de segurito. ¿Hay alguien más en esta noche, antes de cerrar para orar, que quiere venir aquí al frente y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado? Aquí tenemos otra joven. ¿Cuántos dicen amén? Mañana tendremos una ceremonia bautismal. Si usted lo ha estado contemplando y pensando, quizás no te acercaste aquí en esta noche, te hago el llamado para que vengas, para que oremos por ti. El Señor te está llamando. Porque estas personas, al dar el pie, al ponerse en pie en esta noche y al venir aquí al frente, ¿sabe lo que están diciendo? Yo quiero estar en pie cuando Cristo regrese. Yo quiero estar entre los vencedores. Yo quiero estar entre ese equipo campeón que va para el reino de los cielos. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decir, yo quiero prepararme para ser bautizado, rebautizado? No tiene que ser mañana. Si usted no está preparado, la iglesia está aquí para bautizar. Amén. Mañana hay una preciosa oportunidad. Aprovéchela. Nunca dejes pasar esa oportunidad. Alguien más en esta noche que quiere ponerse, levantar la mano porque ya estamos en pie y venir aquí al frente y decir, yo quiero prepararme. ¿Alguien más? Pues yo digo, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el pastor Chávez. El pastor va a orar. Si alguien, mientras él está orando, anhela, dice, yo quiero prepararme, yo quiero bautizarme mañana, puedes venir al frente, puedes hablar con él, puedes hablar conmigo, puedes hablar con cualquiera de los dirigentes de la iglesia y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado. No desaprovechen la oportunidad, por favor, familia, porque usted no sabe lo que puede pasar. Y yo no quiero dar un paso de mi vida sin saber que estoy garantizado y sellado con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén por este grupo que está aquí? Aquí le dejo el pastor Chávez para que haga una oración. Vamos a unirnos aquí. Vengan, vamos a abrazarnos, a sentir el calor de Dios. Y ustedes que están ahí pueden también inclinar su rostro. Oremos. Wow, Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú has hablado a cada uno de nosotros. Nos has dado luz, Señor. Has abierto nuestros ojos para ver una verdad maravillosa. Tú tienes un pueblo y estás invitando, estás llamando, estás clamando. Oh, Señor, necesitamos que te muevas, que nos dé fuerzas para movernos, acercarnos y responder a tu llamado. Señor, en medio de la congregación habrá otras personas que tú quieres salvar, que quieres ayudar, que estás llamando. Yo te pido que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas. Al salir de este lugar, Señor, en la oscuridad de sus cuartos, al estar acostados en esa cama, que tu Espíritu Santo, con esa voz apacible y delicada, pueda decirle, a ti te estoy llamando, a ti te estoy buscando, a ti quiero salvarte. Ven,
antes que sea demasiado tarde. Pero en esta hora, Señor, yo alabo tu nombre por este grupo de valientes que están aquí al frente. Porque ellos, Señor, se han puesto en pie, han venido al frente y de una forma pública, Señor, están gritando al universo entero: yo he hecho mi suerte, mi vida la pongo en Cristo Jesús. Padre Santo, bendice a cada uno de ellos. Mañana, Señor, será un día de fiesta. Ellos, Señor, morirán al pasado y van a comenzar, Señor, una vida nueva en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda confirmar esa decisión. Guárdalos en tu amor y manténlos firmes hasta el día de la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedirles que si por favor se quedan un minutito aquí para conversar un momento. Felicidades, Dios les bendiga. Dios te bendiga.